Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a hablar de resonancias familiares en biodescodificación. Cómo entenderlas, cómo comprenderlas, cómo resolverlas, cómo aprender de lo que nos han dejado y dejar de repetir una y otra vez los errores que los ancestros no han sabido responder. La resonancia familiar nos crea como una especie de lazo con el pasado, que si nosotros no lo destrabamos, seguimos en esa noria, enganchados, repitiendo cosas que a veces son de forma automática y no las puedo percibir, entonces no las puedo corregir. Pero les voy a leer la definición de lo que es una resonancia familiar. Sabemos que las relaciones son maestras. Algo que estoy aprendiendo no es más que un espejo de mi subconsciente y de mis emociones ocultas. Entonces, si todo es un espejo de mi inconsciente y de mis emociones ocultas, ¿qué tengo que aprender yo de esta situación? Normalmente, cuando estamos en una situación similar, lo que primero nos sale es justificar. Entonces, cuando nosotros nos justificamos, es que hay ahí un bajo nivel de autoestima, porque yo en la justificación estoy haciendo un círculo vicioso, porque no me animo a salir, o no quiero salir, o no sé cómo salir. Pero de última, no hay un coraje, no hay una decisión, no hay una acción a poder salir de la situación. Entonces, lo que tengo que hacer es cambiar mi percepción para poder cambiar mi yo interno y poder registrar las cosas desde otra manera y proyectarlas desde otra manera. Somos energía y esa energía es como un resonador en nuestra mente subconsciente de todas esas experiencias que crearon nuestros ancestros. Entonces, nosotros como formadores o partícipes de esa cadena, tomamos esa frecuencia que dejó huella en nuestro pensar, en nuestro sentir, en nuestro actuar. Entonces la vida se nos convierte en una respuesta a todas esas preguntas que hicieron los ancestros que quedaron dormidos y quedaron tal vez sin contestación. Entonces nosotros somos los encargados, la vida nos pone enfrente como encargados de poder cerrar ese círculo. Como les decía, tomamos dos opciones: o nos victimizamos, nos quejamos, o crecemos y fluimos. Ahí está el libre albedrío. Entonces nosotros decidimos qué camino queremos tomar para poder sentirnos mejor. Entonces, o bien tomamos un camino o bien tomamos otro, nos vamos a ver metidos en una relación de polaridad cuando nosotros decidimos. ¿Por qué? Puede ser que yo a esa resonancia la trabaje, la conciencie o la recepcione de una manera opuesta, con críticas, con escasez, con bronca, con culpa, con mirá la mochila que me dejaron, el equipaje que me dejaron, el karma que me dejaron y no resuelvo, o por complementariedad. ¿Qué quiere decir complementariedad? Que bueno, que nos da unidad, nos da abundancia, nos da el camino del medio, nos da paz. ¿Por qué? Porque entendimos para qué se nos presentaba esa resonancia y nosotros le queremos encontrar la respuesta para salir, como les decía hoy, de esa repetición en la que nos encontramos de forma automática, donde evidentemente no nos está dando felicidad, pero tal vez tampoco nos esté dando una respuesta, porque, como les digo, viene del ancestro y si yo no lo registro, no me doy cuenta por qué me convertí en médico, por qué elegí ese compañero, por qué tengo ese concepto hacia el dinero, por qué reaccionó así, lo heredaste de fulano. Bueno, ¿cómo era fulano? ¿No? Entonces, esa polaridad que les decía hoy, la primera, la del opuesto, la de la crítica, la de la escasez, se da para que crezcamos. Entonces les dejo preguntas. ¿Qué me molesta del otro, de ese ancestro?
qué pariente o ancestro me molestaba de esa manera, o recuerdo un cuento de que el tío hacía esto, que el abuelo hacía lo otro, y que capaz que en el núcleo familiar eso estorbaba, y vos decís, estoy siendo lo mismo, bien. ¿Dónde busco en la relación que a mí me hace falta lo que yo necesito para nutrirme? ¿Qué estoy buscando ahí? ¿Qué estoy pidiendo ahí que capaz que yo no me lo estoy dando a mí mismo? Y lo otro, ¿dónde está ese enojo? ¿En dónde yo lo siento en el cuerpo? ¿En qué ancestro está tal vez guardado ese enojo? ¿A quién no perdono de mi cadena de linaje? Entonces, como no perdono, tampoco quiero tocar ese personaje y no lo estoy elaborando. Y tal vez heredo de él talentos, virtudes o defectos. Entonces tengo que tratar de hacerme uno con ese pariente para ver qué heredé de él. Lo no resuelto siempre se va a volver a manifestar en el presente, porque, como les dije, es una energía que fue liberada en el pasado, que transmite hasta acá y que se focaliza en nosotros. Jung decía que hablaba mucho del inconsciente colectivo, algunos deben saber eso. Entonces, toda la información de la humanidad está en ese bagaje, en esos registros akáshicos. Entonces, es como una base de datos donde la persona ahí tiene su biblioteca personal. Una persona que vive en estrés, que no se adapta, que no se relaja, que no acepta, esa persona queda anquilosada, queda atrapada. Einstein hablaba del efecto fantasma y Dennis Gabor hablaba del efecto holograma. Entonces, fíjense que ellos estudiaron de que esa energía igual nos sigue persiguiendo, esos pensamientos nos siguen persiguiendo, esas situaciones nos siguen persiguiendo, porque ese holograma, ese efecto fantasma o ese inconsciente colectivo está puesto en nuestro esquema para que lo resolvamos. ¿Qué nos muestran estas teorías? Que por más que no hayas, porque a veces uno dice, no tengo recuerdo de mi abuelo, de mi bisabuelo, por más que no lo hayas conocido, ese abuelo, ese bisabuelo, ese padre, tuvo una vivencia, tuvo una reacción, tuvo dolores, tuvo sueños, tuvo proyectos. Entonces, normalmente, todo eso que esa persona sintió, nosotros lo heredamos y lo sentimos y lo vivimos como válido, porque quedó, como les digo, en esa cadena del linaje. Todo se crea en la mente y eso es una proyección. Entonces, como les digo, hay gente que de pronto elige una profesión sin saber por qué y tal vez el abuelo hubiera gustado hacer de esa profesión. Los ancestros, cuando nosotros entendemos esto, nos dan el sentido de los por qué y los para qué nos están pasando las cosas. Entonces, revisemos lo que heredamos de forma inconsciente para poder comprenderlo. Por ejemplo, eso que les decía, de que elegimos las mismas profesiones. Y capaz que no me gustaban, pero bueno, hay algo que me inspira, que me impulsa, que me obliga a ir hacia ahí. ¿Por qué? Después, las mismas enfermedades. Vieron que vamos al médico y nos preguntan, abuelos diabéticos con problemas cardíacos, padres con colesterol, bueno, las enfermedades también se heredan, el cáncer se hereda, la artrosis se hereda, ¿por qué? Y porque era la forma de pensar del clan que nos fue criando a nosotros y nosotros sin querer seguimos rementalizando y vamos afectando nuestro cuerpo físico, como hemos hablado en otros videos de biodescodificación, lo que era la circulación, lo que era, bueno, y cómo esas emociones no resueltas también perjudican nuestra salud. Mismo tipo de relaciones, bueno, padres abusadores, padres violentos, abuelos abandónicos, infidelidades, como les digo, ¿por qué atraemos? Y bueno, porque en la cadena hubo repetición de ese tipo de conductas y lógicamente yo me crío en ese ambiente y indirectamente voy a atraer con mi energía lo mismo que ya viví. ¿Cómo manejaban el dinero? Eso es otro tema.
porque el tema de dinero es muy complicado porque siempre lo sentimos culposo y pecaminoso. Y el tema del dinero es un tema recurrente en las familias donde o se funden o se pelean por el dinero, o el dinero hay que ganarlo con un sacrificio impresionante. Entonces nosotros ya venimos al presente con ese bagaje y esos conceptos que ellos le pusieron con sus vivencias, sus carencias y sus experiencias a la imagen que ellos tenían del dinero. Pero no necesariamente puede ser la nuestra. Nosotros capaz que hoy tenemos un montón de recursos que ellos no tenían, podemos ir a estudiar en auto y no en caballo, no vivimos en la mitad del campo, capaz que vivimos a 10 minutos del centro. Entonces nuestra vida es muy distinta. ¿Por qué quedamos con la cabeza en aquella experiencia, en aquel episodio? Porque todavía no lo hemos razonado. Otra pregunta, ¿qué esperaban mis padres de mí? Los padres normalmente cuando la mamá está embarazada, como que vuelca todo lo que no pude hacer, todo lo que me hubiera querido gustar, el proyecto de que mi hijo sea así, asasa. Bueno, ahí ya le cargamos a la criatura esa mochilita de ese deseo inconcluso, esa situación no terminada y pretendemos que nuestro hijo continúe con nuestro legado. Entender qué pasó, ¿tá? Otro tema también es, por ejemplo, si papá quería un varón y mamá quería una nena, y me nace el signo opuesto. Entonces, ese padre que quería varón, ¿va a estar tan solícito con la nena si el deseo de él quedó quebrado porque vino un sexo que él no hubiera deseado? Entonces, esa niña, ¿cómo recepciona a ese padre que quería un varón? ¿Cómo trata ese padre a esa niña que quería un varón? Le regala pelota, le regala cometa, le regala pistolita, porque la lleva a la cancha a gritar del fútbol. Entonces masculiniza a la niña porque él quería un varón. Y tal vez la niña haga también más adelante profesiones masculinas, como por ejemplo árbitro de fútbol. Entonces uno dice, o mecánica, y uno dice, pero son profesiones que la mujer puede hacer, sí, claro. Pero digo, como dividiendo los roles, vemos que no es muy femenina en cuanto a lo doméstico, qué sé yo, le interesan más correr autos y cosas más masculinas. ¿Por qué? Porque papá le llevó esa impronta. Después, no me buscaban, vine de rebote. Bueno, tal vez en la familia también hubieron embarazos que aparecieron de rebote y en nuestra cadena se da. Embarazos perdidos de mis ancestros o abortos de mis ancestros. Y yo capaz que pierdo un embarazo porque capaz que mi mamá perdió un embarazo. Entonces lo tengo que vivir. Lo mismo que sintió mi mamá con ese aborto, yo tengo que vivirlo con esa pérdida también de mi embarazo para sentir, sufrir y sanar la pérdida de ese bebé. Entonces, se dan cuenta que no son obligaciones kármicas, tajantes, cercenantes, invalidantes. Son recursos que nos da la vida para poder desenganchar, para poder estar en paz, para poder liberarnos y liberar a esos ancestros de esas cadenas que también los han atado, también los han anclado. Y bueno, y poder hacerles un favor a ellos, porque en realidad al nosotros trabajarlo, lo liberamos para atrás, o sea, nuestros padres, abuelos, bisabuelos, y liberamos para adelante nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos. ¿Por qué? Porque nosotros somos la bisagra. Nosotros estamos en el presente y nos dimos cuenta que ese pasado nos condicionó y no queremos que este futuro siga condicionando esas generaciones que nosotros queremos preservar sanas. Entonces, empieza ¿por dónde? Por nosotros, por ese cambio de percepción, ese darme cuenta para proyectar en mi futuro y en mi vida otra cosa, más paz, más alegría, más equilibrio, más tranquilidad. Bueno, hasta acá llegamos. Cualquier cosa ustedes me escriben, les tengo que agradecer porque han sido tantos saludos, tantos mimos, tantos que la verdad sería injusta si me tengo que poner a nombrarlos a todos. Así que
Gracias, gracias. Los estoy esperando. Como siempre, si les gusta me dan un like, se suscriben y nos estamos encontrando siempre por acá. Gracias, nos vemos la próxima. Chao.